Uno de los sucesos que ha caracterizado más dramáticamente el siglo XX ha sido la batalla de ideas en la economía, batalla que ha trascendido política y socialmente. Esta guerra ideológica que continúa aún hoy se ha librado entre mercados y gobiernos, entre Hayek y Keynes. En definitiva, entre el liberalismo y el socialismo, dos caras de la misma moneda, dos filosofías, dos formas de ver el mundo. En este video repasaremos parte de la historia económica del siglo XX para ver qué medidas adoptaron los diferentes países para resolver los problemas que iban surgiendo con el tiempo. Estos nos permitirán comprobar en perspectiva qué funcionó, qué fracasó, en qué situaciones y sobre todo qué les llevó a elegir una u otra solución. Nuestra historia tal y como la queremos contar comienza con el asesinato terrorista de un archiduque austriaco, lo que desembocó ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial, guerra que saldó con 20 millones de personas muertas. El líder de la revolución, Lenin, incitó a los trabajadores de todo el mundo a luchar contra la economía global, a aplastar el capitalismo. A partir de entonces, el comercio y la propiedad privada se consideraron actos criminales. Lenin prometió el fin de la explotación económica del hombre hecha por el hombre. El fin de la guerra llevó a los aliados a demandar a Alemania, suma cuantiosa, culpándola de haber iniciado y causado la guerra. A Keynes le pareció desproporcionada la multa y para explicar el porqué escribió un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz. En este hecho, junto con la bancarrota que de por sí traía el país, supuso que el gobierno alemán imprimiese más monedas de la debida, provocando una enorme inflación, una hiperinflación. Hayek se unió a los grupos de liberales apasionados. Von Mises creía que los mercados, así como las personas, necesitaban ser libres. La premisa básica de la escuela austriaca era simple: los mercados funcionan, los gobiernos no. Von Mises predijo que la recién inaugurada economía soviética nunca funcionaría, precisamente por el gobierno controlaba los precios y los salarios. Al contrario, los precios nos sirven como señales a los consumidores para advertirles del valor de los bienes y se produce una disfunción en la economía. Las predicciones de von Mises se hicieron en realidad. La Unión Soviética pasaba hambre, frío y al fines de sus días Lenin cambió de parecer, estableció lo que llamó la nueva política económica. Dejó que los granjeros vendieran sus propios bienes y poseyeran tierras. Permitió que los pequeños negocios empezaran a funcionar. Debido a ellos se ganó la inmensidad de sus camaradas, los cuales le atacaron ferozmente por vender los principios del bolchevismo y el marxismo. El sucesor de Lenin, bajo su control, el Partido Comunista planeó y gestionó cada aspecto de la economía y al principio parecía funcionar. El bienestar aumentaba en la URSS a diferencia de la Austria y Alemania, que con su hiperinflación estaba pagando el precio de la paz y guerra. La crisis llegó en forma de onda expansiva. Europa, en el Reino Unido, los trabajadores se amontonaban reivindicando su derecho a trabajar. En Italia, España, Alemania, con la caída del capitalismo llegó al fascismo. Hitler, con su parte, nos condujo a todas a la guerra. Franklin Delano Roosevelt, que subió a la presidencia en los Estados Unidos en plena crisis económica, adoptó una serie de medidas regulatorias, siguiendo los principios de Keynes, que en la época era la economía más influyente. Aumentó el gasto público, creó agencias de regulación, construyó autopistas, aeropuertos con la idea de acabar el desempleo, reguló cada parte del sistema económico. El Reino Unido, Clement Attlee, del Partido Laborista,
le ganó las elecciones a Winston Churchill, definiendo el control y la regulación del Estado sobre el mercado libre. Ashe prometió construir una nueva Jerusalén. Los laboristas establecieron una economía mixta, donde la empresa privada coexistía con industrias gobernadas por el Estado, como el carbón, el acero y los ferrocarriles. Se acabaron los accionistas ricos, ahora tocaba trabajar por el bien común. Rusia acabó la guerra como un gigante industrial. Stalin, a través del Ejército Rojo y la policía secreta, impuso su sistema económico en media Europa. La economía centralizada de Lenin, Stalin había derrotado el nazismo. El socialismo avanzaba, el capitalismo se batía en retirada, así que un tercio del mundo adoptó el socialismo. La Guerra Fría había comenzado.